El origen de Egipto. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los imperios más poderosos de la historia no fue construido por genios, ni por dioses, ni por extraterrestres, sino por el clima? Quédate porque esto va a cambiar completamente la forma en que ves a Egipto. Egipto lleva más de 5 millones de años hipnotizando a la humanidad. Sus pirámides siguen siendo un misterio de ingeniería que los mejores arquitectos del mundo moderno no pueden explicar del todo. Sus faraones todavía aparecen en películas, series, videojuegos y tatuajes. Su escritura, sus símbolos, sus dioses están en todas partes. En la cultura pop, en la arquitectura, en la filosofía, en las religiones modernas. Pero muy pocos saben cómo comenzó todo esto. Como un grupo de nómadas dispersos, hambrientos y desesperados en medio del desierto, se convirtieron en la civilización más poderosa, más duradera y más fascinante del mundo antiguo. Hoy vamos a contar esa historia, desde el principio absoluto, desde antes de las pirámides, desde antes de los faraones, desde antes incluso de que existiera algo que pudiéramos llamar Egipto. Vamos a ir al momento en que el propio planeta, con sus ciclos astronómicos y sus cambios climáticos, decidió sin quererlo que esta civilización debía existir. Y te prometo que cuando termine este video, vas a mirar las pirámides de una manera completamente diferente. Primero tenemos que destruir una imagen que casi todos llevamos en la cabeza. Cierra los ojos un momento e imagina el Sahara. Ese mar infinito de arena naranja, ese silencio absoluto, ese calor que lo destruye todo. Ese paisaje de muerte y desolación que parece haber existido desde el principio de los tiempos. Ahora abre los ojos y escucha esto con atención. Hace 10.000 años, el Sahara no existía, no como lo conocemos hoy. Donde ahora hay miles de kilómetros de arena estéril, había sabanas verdes y exuberantes. Había ríos, había lagos, había árboles, había jirafas pastando, hipopótamos en los ríos, elefantes caminando bajo un cielo cargado de nubes. Y había personas, cientos de miles de personas viviendo libremente, moviéndose con sus rebaños de ganado, cazando, pescando, construyendo comunidades temporales que se desplazaban con las estaciones. Los científicos llaman a este periodo el Sahara Verde, o más formalmente, el periodo húmedo africano. Y no es una teoría ni una especulación, es un hecho documentado por cientos de investigaciones geológicas, por análisis de sedimentos en el fondo de antiguos lagos secos, por pinturas rupestres que muestran jirafas y vacas en lugares donde hoy es imposible que vivan, por análisis de polen fosilizado que revela vegetación tropical donde ahora solo hay arena. El Sahara Verde duró miles de años. Era un mundo completamente funcional, habitado, vivo. Pero alrededor del año 5500 a.C., los ciclos astronómicos de la Tierra comenzaron a cambiar la inclinación del eje del planeta con respecto al Sol. Algo pequeño en términos cósmicos, imperceptible para cualquier ser humano que viviera en ese momento, pero con consecuencias devastadoras. Los monzones que traían lluvias al norte de África comenzaron a debilitarse. Poco a poco, año tras año, las lluvias llegaban menos, las temperaturas subían, la vegetación comenzaba a retroceder, los ríos se volvían más delgados, los lagos empezaban a menguar. Y la gente que vivía allí lo sentía. No lo entendía científicamente, por supuesto, pero lo sentía en sus cuerpos, en su ganado que ya no encontraba suficiente pasto, en sus hijos que pasaban más hambre, en los animales que empezaban a desaparecer del horizonte. Durante generaciones enteras, el Sahara fue muriendo lentamente. Y durante generaciones enteras, los pueblos que vivían allí tuvieron que adaptarse, moverse, buscar nuevos lugares donde sobrevivir. Algunos se movieron hacia el sur, hacia el corazón de África. Otros hacia el este, hacia el Medio Oriente. Pero muchos, muchísimos, se movieron hacia el lugar donde la vida todavía era posible. El único lugar en todo ese mar de arena y calor donde el agua nunca se acababa, donde la tierra nunca dejaba de dar frutos. Una línea verde en medio del desierto, el río Nilo. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante,
porque lo que fue una catástrofe climática, lo que fue el colapso de un mundo entero, se convirtió sin que nadie lo planeara en el ingrediente perfecto para crear una civilización. Piénsalo. Cuando tienes un territorio enorme, con población dispersa, con recursos abundantes y espacio infinito, la gente no necesita organizarse, no necesita jerarquías, no necesita leyes ni gobiernos. Puede vivir en pequeños grupos independientes y arreglárselas perfectamente. Pero cuando el clima colapsa y miles de personas se ven forzadas a concentrarse en un territorio estrecho y limitado como el Valle del Nilo, de repente necesitas reglas, necesitas líderes, necesitas formas de organizar el acceso al agua, a la tierra, a los recursos. Necesitas resolver conflictos, necesitas cooperar a una escala que nunca antes habías necesitado. La presión demográfica y la escasez de espacio son históricamente dos de los motores más poderosos de la organización social y política, y el colapso del Sahara Verde los generó en cantidades enormes. Pero además de esto, el Nilo tenía algo que ningún otro río en el mundo tenía en la misma medida, algo que convirtió a este corredor estrecho de tierra fértil en el lugar perfecto para que naciera una gran civilización. Una inundación anual absolutamente predecible. Cada año, sin fallar, entre los meses de junio y septiembre, el Nilo se desbordaba. Las lluvias en las montañas de Etiopía y en el corazón de África enviaban enormes cantidades de agua río abajo, y el Nilo se salía de su cauce e inundaba las tierras a ambos lados de sus orillas. Cuando las aguas se retiraban, después de semanas de inundación, dejaban sobre la tierra una capa de limo negro y oscuro. Un sedimento traído desde las montañas lejanas, cargado de minerales, increíblemente fértil, una tierra que podía producir cosechas abundantes con un mínimo esfuerzo humano. Los propios egipcios entendieron esto perfectamente y lo convirtieron en parte de su identidad. Llamaban a su tierra Kemet, que en su idioma significaba la tierra negra. Ese limo negro y generoso que el río les regalaba cada año era su identidad, su hogar, su vida. Y al desierto que los rodeaba, a esa inmensidad estéril y mortal que comenzaba exactamente donde terminaba la inundación del Nilo, le llamaban Deshret, la tierra roja, la tierra del caos, de la muerte, de los demonios y los enemigos. Esta dualidad entre Kemet y Deshret, entre la tierra negra y la tierra roja, entre la vida y la muerte, entre el orden y el caos, se convirtió en el principio filosófico fundamental de toda la cultura egipcia. Todo en Egipto se entendía en términos de esa dualidad, el bien y el mal, el sagrado y lo profano, el norte y el sur, la vida y la muerte. Todo comenzó con un río y su inundación anual. Ahora bien, aquí viene algo que mucha gente no comprende del todo y que es absolutamente fundamental para entender por qué Egipto fue posible. La inundación del Nilo no solo fertilizaba la tierra, creaba algo mucho más valioso, algo que los historiadores llaman excedente agrícola. Déjame explicarte qué significa eso y por qué es tan importante. Imagínate que eres un agricultor. Trabajas todo el día, todos los días, y produces exactamente lo suficiente para alimentar a tu familia. Nada más. En ese escenario, toda tu energía, todo tu tiempo, toda tu vida está dedicada a una sola cosa: conseguir comida para sobrevivir. Ahora imagínate que gracias a una tierra increíblemente fértil, produces el doble de lo que necesitas para tu familia. Tienes excedente, tienes comida de sobra. De repente ya no necesitas trabajar los 7 días a la semana, puedes dedicar tiempo a otras cosas, o mejor aún, puedes alimentar a personas que se especializan en hacer otras cosas. Puedes tener en tu comunidad a alguien que solo construya, alguien que solo fabrique herramientas, alguien que solo gestione el almacenamiento de comida, alguien que organice la defensa del grupo. El excedente agrícola es literalmente el combustible de la civilización. Sin él no hay especialización. Sin especialización no hay tecnología avanzada. Sin tecnología avanzada no hay monumentos, no hay escritura, no hay arte, no hay arquitectura, no hay nada de lo que asociamos con las grandes civilizaciones de la historia. Y el Nilo producía excedente agrícola en cantidades extraordinarias,
año tras año. Con una regularidad casi milagrosa, la inundación garantizaba cosechas abundantes que alimentaban no solo a los agricultores, sino a sacerdotes, guerreros, artesanos, funcionarios, escribas, arquitectos y miles de trabajadores que podían dedicar su vida a construir cosas que no eran comida. Cosas como pirámides. Pero volvamos al principio, a esos primeros pueblos que llegaron al Nilo huyendo del Sahara que se moría. Entre el año 5500 y 3100 a.C., en lo que los arqueólogos llaman el periodo predinástico, algo extraordinario estaba ocurriendo en el Valle del Nilo. Algo silente, sin dramatismo, sin grandes batallas ni momentos épicos, pero algo que estaba sentando las bases para todo lo que vendría después. Los pueblos que habían llegado al río comenzaron a establecerse, a dejar de moverse, a construir aldeas permanentes, a desarrollar costumbres, tradiciones, formas de organización social que se transmitían de padres a hijos. En el sur de Egipto, en lugares como Badari, Nakada y Hieracómpolis, encontramos los rastros arqueológicos más antiguos de esta cultura emergente. Y lo que encontramos ahí es fascinante, porque ya contiene, en forma embrionaria, los elementos que definirían a la civilización egipcia durante los siguientes 5000 años. Encontramos cerámica pintada con animales y símbolos geométricos de una sofisticación sorprendente. Encontramos herramientas de sílex trabajadas con una habilidad que revela generaciones de práctica acumulada. Encontramos restos de tejidos y cestas que demuestran un nivel de artesanía avanzado. Encontramos evidencia de comercio con regiones lejanas, de obsidiana traída desde Etiopía, de conchas del Mar Rojo, de lapislázuli de Afganistán. Pero lo más revelador, lo que nos habla directamente de cómo pensaba esta gente y qué les importaba, lo encontramos en sus cementerios. Porque estos pueblos predinásticos enterraban a sus muertos, y no los enterraban de cualquier manera, los enterraban con cuidado, con ritualidad, con ofrendas, comida para el viaje, vasijas de cerámica, herramientas, joyas, amuletos. Enterrar a alguien con ofrendas implica una creencia profunda, que la muerte no es el final, que hay algo después, que el muerto va a algún lugar y va a necesitar cosas cuando llegue. Esa obsesión con la vida después de la muerte, esa certeza absoluta de que existe una existencia más allá de lo que podemos ver y tocar, es la semilla de todo el sistema religioso y funerario egipcio. Es la semilla que siglos después produciría las momias, los sarcófagos de oro, el libro de los muertos y las pirámides. Ya estaba ahí, en esas primeras aldeas anónimas, en esos cementerios modestos en la orilla del Nilo, grabada en el ADN cultural de un pueblo que todavía no tenía nombre, ni rey, ni escritura. Mientras esto ocurría en las aldeas del sur, el Valle del Nilo iba tomando una forma política particular que sería fundamental para entender la historia que vendría. El Nilo, que fluye de sur a norte, creaba dos regiones geográficamente distintas, dos mundos con características físicas, culturales y políticas muy diferentes. Al sur, lo que los griegos llamarían después el Alto Egipto, aunque suene paradójico llamar alto a lo que está en el sur, porque el Nilo fluye hacia el norte y el sur es río arriba. Esta región era estrecha, encajonada entre desiertos que se cerraban casi hasta tocar el río en algunos puntos. Una tierra de gente dura, acostumbrada a la austeridad, a la guerra, a la competencia feroz por los recursos limitados. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca en forma de cilindro alto. Su animal sagrado era el buitre. Su dios principal era Horus, el dios halcón del cielo. Al norte, el Bajo Egipto, donde el Nilo se abre en un enorme delta de canales y tierras pantanosas antes de desembocar en el Mediterráneo, esta región era más amplia, más fértil, más abierta al mundo exterior. Comerciaba con el Mediterráneo oriental, con las culturas del Levante, con los pueblos del Sinaí. Era una civilización más cosmopolita, más diversa, más flexible. Su corona era roja y baja, como un cubo invertido. Su animal sagrado era la cobra. Su dios principal era Set, el dios del desierto y las tormentas. Dos mundos, dos culturas, dos coronas,
dos formas de entender el poder y la vida. Durante siglos, el Alto y el Bajo Egipto coexistieron, a veces en paz, a veces en guerra, a veces en una especie de equilibrio tenso que ninguno de los dos quería romper del todo. Comerciaban entre sí, se influenciaban mutuamente, compartían el mismo río, los mismos dioses básicos, la misma lengua en sus variantes dialectales. Pero también competían, y esa competencia fue escalando generación tras generación hasta que llegó el momento en que alguien decidió que era el momento de acabar con la división para siempre. Alrededor del año 3100 a.C., un rey del sur tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Su nombre era Narmer, y su historia es tan fascinante que merece que nos detengamos en ella con todo el detalle que merece. Narmer era el gobernante del Alto Egipto, del sur. Venía de una línea de reyes guerreros que durante generaciones habían estado expandiendo su poder, absorbiendo aldeas y territorios, construyendo una maquinaria militar y administrativa cada vez más poderosa. Y llegó un momento en que Narmer miró hacia el norte, hacia el Bajo Egipto, y decidió que era el momento. No sabemos exactamente cómo fue la campaña militar. No tenemos crónicas de batallas, no tenemos nombres de generales ni descripciones de estrategias. La escritura era todavía muy incipiente y no se usaba para narrar historias, sino para llevar registros básicos. Pero tenemos algo mejor. Tenemos el objeto. En 1898, dos arqueólogos británicos llamados James Quibell y Frederick Green estaban excavando en las ruinas de la antigua ciudad de Hieracópolis en el Alto Egipto, en lo que habían sido los depósitos del templo principal de la ciudad. Bajo capas de escombros y siglos de abandono, encontraron algo extraordinario. Una placa de pizarra verde de 64 centímetros de altura, perfectamente conservada, cubierta de inscripciones en relieve por ambos lados. La paleta de Narmer. Esta paleta es, sin exageración, uno de los objetos más importantes de toda la historia de la humanidad. No por su tamaño ni por sus materiales, sino por lo que representa y por lo que documenta. En uno de sus lados vemos al rey Narmer con la corona blanca del Alto Egipto, su tierra natal del sur. Está de pie en una postura de dominio absoluto, con un mazo levantado sobre la cabeza, listo para golpear a un enemigo que sostiene por el pelo. A su lado, el dios Horus, representado como un halcón, sostiene atado a un prisionero que personifica el Bajo Egipto. Los pies del rey pisan a dos enemigos derrotados. En el otro lado de la paleta, el mismo rey Narmer, pero ahora con la corona roja del Bajo Egipto, la corona del norte que acaba de conquistar. Está inspeccionando el campo de batalla. Ante él, en dos filas ordenadas, yacen los cuerpos decapitados de sus enemigos vencidos. Sus cabezas han sido colocadas entre sus propias piernas. Es una imagen brutal y absolutamente clara en su mensaje. Dos coronas, dos territorios, un solo rey. Ese objeto de pizarra verde de 64 centímetros es, esencialmente, el certificado de nacimiento de Egipto como Estado unificado, la primera representación conocida en la historia de la unificación de un territorio bajo un poder central. Y sin embargo, como ocurre siempre con la historia antigua, hay capas de complejidad que hacen todo esto todavía más fascinante. Porque los propios egipcios, cuando siglos después escribieron sobre los orígenes de su civilización, no hablaban de Narmer, hablaban de un rey llamado Menes, el gran unificador, el primer faraón, el fundador de la primera dinastía, el hombre que tomó las dos tierras y las convirtió en una. ¿Quién era Menes? ¿Era diferente de Narmer? Los egiptólogos llevan más de un siglo debatiendo esto, y la posición mayoritaria hoy en día es que Narmer y Menes son la misma persona, que Menes fue el nombre oficial, el título de trono, la denominación histórica que la tradición posterior le dio al rey que en vida se llamaba Narmer. Pero hay otra posibilidad fascinante que algunos investigadores proponen, que la unificación no fue un evento único, sino un proceso que se extendió a lo largo de al menos 2 generaciones. Que Narmer hizo la conquista militar, la unificación por la fuerza, y que Menes fue su sucesor inmediato,
quien consolidó políticamente lo que Narmer había ganado militarmente, quien estableció las instituciones, los rituales, la capital y las estructuras administrativas que convirtieron la conquista en un estado funcional. Sea cual fuere la respuesta exacta, lo que ocurrió alrededor del año 3100 a.C. fue absolutamente revolucionario. Por primera vez en la historia, el Valle del Nilo entero, desde las cataratas del sur hasta el delta del norte, un territorio de más de 1000 kilómetros de longitud, quedó bajo un solo gobierno, una sola autoridad, un solo poder que se extendía desde el corazón de África hasta las costas del Mediterráneo. Egipto había nacido. Pero aquí es donde necesitamos hacer una pausa y hacernos una pregunta que normalmente no nos hacemos. Unificar un territorio por la fuerza es relativamente fácil. Los conquistadores lo han hecho miles de veces en la historia. Lo difícil, lo verdaderamente extraordinario, es mantener esa unificación, mantenerla no por años ni décadas, sino por siglos y milenios. El Imperio Romano duró menos de 500 años antes de colapsar. El Imperio Mongol, el más grande en territorio de la historia, duró apenas 150 años antes de fragmentarse. Alejandro Magno construyó el más grande imperio del mundo conocido y colapsó completamente en menos de una década después de su muerte. Egipto duró 3000 años. 3000 años bajo una continuidad cultural, religiosa y política reconocible, con altibajos, con periodos de fragmentación, con invasiones y crisis, sí, pero con una identidad central que nunca desapareció del todo, que siempre se reconstituía, se renovaba, volvía a emerger. ¿Cómo es eso posible? La respuesta está en la idea más poderosa que los egipcios desarrollaron en los primeros siglos de su existencia como civilización unificada. Una idea tan brillante, tan políticamente efectiva, tan psicológicamente penetrante que ningún otro sistema de gobierno en la historia antigua logró algo comparable. El faraón no representa a los dioses. El faraón es un dios. Detente un momento a procesar eso completamente. No es el representante de los dioses en la tierra, no es el mensajero de los dioses, no es alguien elegido o favorecido por los dioses. Es literalmente un dios que ha tomado forma humana para gobernar el mundo de los mortales. En vida, el faraón era la encarnación del dios Horus, el halcón celestial, el señor del cielo vivo. Cuando moría, se transformaba en Osiris, el señor del inframundo, el dios de la resurrección y la vida eterna. Y su sucesor, al subir al trono, se convertía en el nuevo Horus, completando un ciclo cósmico eterno. Esta idea tenía consecuencias prácticas absolutamente devastadoras para cualquier forma de oposición política. Piénsalo en términos concretos. Si el faraón es un hombre mortal que gobierna por derecho hereditario o por conquista militar, entonces su legitimidad puede ser cuestionada. Puedo pensar, este hombre no es mejor que yo. Sus antepasados tomaron el poder por la fuerza. Sus decisiones son arbitrarias. Podría gobernar mejor que él. Podría rebelarme, buscar apoyo, organizar una revolución. Pero si el faraón es un dios, si es la encarnación viviente de Horus en la tierra, entonces cuestionarlo no es política, es blasfemia, es atacar el orden divino del universo. Y más que eso, cada acción que el faraón tomaba, cada decisión que tomaba, cada impuesto que cobraba, era parte del mantenimiento del Ma'at. El Ma'at era uno de los conceptos más importantes de toda la filosofía y religión egipcia. Era el orden cósmico del universo, la armonía entre todas las cosas, el equilibrio que mantenía el sol saliendo cada mañana, el Nilo inundando cada año, las estaciones siguiendo su curso, los muertos descansando en paz y los vivos viviendo con prosperidad. El faraón era el guardián del Ma'at. Su función primordial, su razón de existir, era mantener ese orden cósmico. Y para mantenerlo, necesitaba recursos, necesitaba trabajo humano, necesitaba obediencia.
Pagarle impuestos al faraón no era una obligación política, era participar en el mantenimiento del universo. Era una ofrenda sagrada al Dios que evitaba que el caos destruyera el mundo. Desobedecer al faraón no era rebelión, era desestabilizar el Maat. Era abrir la puerta al caos y la oscuridad. Era, en el sentido más literal que un egipcio podía imaginar, ayudar a destruir el mundo. ¿Puedes imaginar un sistema de legitimación del poder más poderoso que ese? Un pegamento social más fuerte que convencer a toda una civilización de que obedecer al gobernante es literalmente lo mismo que mantener el universo en funcionamiento? Esa idea fue el esqueleto invisible que mantuvo a Egipto durante 3000 años. Y para que esa idea funcionara, para que pudiera transmitirse, almacenarse, expandirse y sobrevivir generaciones, los egipcios necesitaban algo que todavía no tenían. Necesitaban la escritura. Alrededor del año 3200 a.C., casi simultáneamente con la civilización mesopotámica en el actual Irak, en Egipto comienzan a aparecer los primeros signos escritos, los primeros jeroglíficos. Y aquí hay algo que sorprende a mucha gente cuando lo descubren por primera vez. Los primeros textos egipcios que conocemos no son poemas, no son mitos, no son historias épicas de dioses y héroes. Son listas, inventarios, registros de cuántos sacos de grano entraron al almacén real, cuántas cabezas de ganado tiene tal aldea, cuántos trabajadores participaron en tal construcción. La escritura nació para gestionar la burocracia del Estado. Nació como herramienta del poder. Pero muy pronto, en el transcurso de pocas generaciones, los egipcios descubrieron algo que los cambió para siempre. Algo que convirtió la escritura de una herramienta administrativa en algo sagrado, en algo mágico, en algo que los obsesionaría durante toda su historia. La escritura derrotaba el olvido. Hasta ese momento, todo lo que una persona hacía, todo lo que decía, todo lo que construía, todo lo que amaba, desaparecía con su muerte. La memoria humana es frágil, imprecisa, efímera. Los nietos recuerdan vagamente a sus abuelos. Los bisnietos ya no recuerdan nada. En pocas generaciones, una persona que no ha dejado rastro físico desaparece del mundo como si nunca hubiera existido. Pero inscribir tu nombre en piedra cambiaba todo. Si tu nombre está escrito en un muro de granito, si está carvado en un obelisco de 40 metros de altura, si está pintado en la pared de una tumba construida para durar eternidades, entonces tú existes en la eternidad. Mientras alguien pueda leer esas palabras, mientras esos signos existan en el mundo, tú existes. Para los egipcios, esta no era una metáfora poética, era una realidad teológica concreta. Existir en la memoria del mundo era una forma real de inmortalidad. Tu nombre pronunciado era tu alma viviendo. Por eso, los faraones obsesionaron durante 3000 años en inscribir sus nombres en todo, en los muros de los templos, en los obeliscos, en las estatuas, en los sarcófagos, en los amuletos, incluso en los objetos más cotidianos del palacio real. No era vanidad. Era supervivencia espiritual. Era la lucha más importante que un faraón podía librar, la lucha contra el olvido eterno. Y por eso, entre otras muchas razones, estamos hablando de ellos hoy, 5000 años después. Que conocemos sus nombres, sus rostros, sus historias, sus miedos y sus sueños. Porque lucharon contra el olvido con todo lo que tenían. Y en cierto modo, ganaron. Entonces, llegados a este punto, podemos mirar atrás y ver la imagen completa. El origen de Egipto no es un evento, no es un momento singular, no es una batalla, ni un decreto, ni la decisión de un genio visionario. Es un proceso.
Un proceso largo, complejo, que tomó miles de años y que involucró a millones de personas anónimas que nunca supieron que estaban construyendo una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia. Comenzó con un cambio climático, con el Sahara que se secaba y empujaba a sus pueblos hacia el Nilo. Continuó con un río generoso que inundaba sus orillas cada año y producía excedente agrícola en cantidades que liberaban a los seres humanos de la esclavitud de la subsistencia. Continuó con aldeas que crecían, se especializaban, desarrollaban jerarquías y comenzaban a enterrar a sus muertos con ofrendas porque creían en algo más allá de la muerte. Escaló con dos regiones que desarrollaron identidades distintas, que compitieron y guerrearon durante siglos, hasta que un rey del sur decidió que era el momento de terminar con la división. Y se consolidó con una idea genial: que el gobernante era un dios, que obedecer era sagrado, que el orden del Estado era el orden del universo. Sumado a la escritura, que convirtió el poder en algo que podía transmitirse, almacenarse y perdurar más allá de la vida de cualquier individuo. Egipto no fue inventado. Fue destilado. Destilado durante miles de años por el desierto y el río, por la hambre y la abundancia, por el miedo a la muerte y por la obsesión humana universal de dejar una marca en el mundo que dure para siempre. Y cuando finalmente emergió como civilización unificada alrededor del 3100 a.C., ya llevaba en su interior todo lo que la haría inmortal: la certeza de que la muerte no era el final, el respeto reverencial al orden del cosmos, la capacidad de movilizar a decenas de miles de seres humanos hacia un objetivo colectivo, y una visión del mundo tan coherente, tan poderosa, tan totalizadora, que sobrevivió conquistas, invasiones, catástrofes naturales y el paso despiadado del tiempo. 3000 años de faraones. 3000 años de pirámides, templos, momias, jeroglíficos, dioses y ríos de oro. Todo porque el Sahara se secó y un pueblo desesperado encontró refugio en las orillas de un río. Y vaya si supieron qué hacer con ese refugio. 5000 años después, aquí estamos nosotros, todavía hablando de ellos, todavía fascinados, todavía sin poder explicar del todo cómo lo hicieron. Eso en sí mismo es la prueba más contundente de que Egipto no fue solo una civilización. Fue algo que el mundo nunca había visto antes, y que, en muchos sentidos, nunca volvió a ver después. Si este video te cambió la forma de ver a Egipto, suscríbete ahora mismo, porque esto fue solo el comienzo. En el próximo video vamos a hablar sobre las pirámides, cómo las construyeron, por qué las construyeron, quiénes las construyeron realmente y por qué casi todo lo que te contaron sobre ellas es mentira. Nos vemos ahí.